Nuevamente queremos saludar a la teleaudiencia, un nuevo lunes con tantas cosas que comentar, las elecciones de los Estados Unidos, y queremos en esta oportunidad abordar un tema de palpitante actualidad, y es el tema de la regionalización de nuestra universidad. ¿Qué significa eso, regionalización? Bueno, la regionalización tiene que ver con que la Universidad del Valle, en el propósito de descentralizar, en el propósito de darle una mayor oportunidad a las regiones apartadas, a los estudiantes del norte, a los estudiantes del Pacífico, pudiera acercar la universidad, y precisamente en esto hay una persona con gran conocimiento, el profesor Álvaro Perea, físico con un doctorado, quien ha sido docente titular de la Universidad del Valle, a quien le damos la bienvenida, y quien ha abordado con ocasión de un anuncio hecho por el rector de la Universidad del Valle sobre cambiar la sede de Zarzal, y en ese sentido queremos darle la bienvenida al profesor Álvaro Perea a nuestro programa Crítica y Pensamiento Ambiental para que nos cuente cuál ha sido esta noticia que ha generado una reacción que ha sido muy bien acogida por los vallecaucanos. Bienvenido, profesor Álvaro Perea. Muchas gracias a todos ustedes y a su programa por darnos la oportunidad de poder expresarle a todo el Valle del Cauca, Colombia, cuál es el problema que se está tejiendo ahora al interior de la Universidad del Valle. El pasado 15 de octubre, la ceremonia de graduación del sistema de regionalización, el rector de la Universidad del Valle manifestó que del proyecto que tenía de seccionales, Zarzal, que había sido seleccionada previamente por el Ministerio de Educación Nacional y que tiene una resolución, la 393, firmada el 27 de enero del 2010, iba a ser desplazada por Cartago. Es decir, que ratificaba de las cuatro a Buenaventura, a Palmira, Buga, que era una también seccional ya escogida, iba a ser desplazada a Tuluá, y Zarzal sería desplazado a Cartago. Esto desde el punto de vista de la seccional, porque una seccional es una figura que potencia mucho más a la sede, puesto que le da autonomía académica, administrativa y financiera. Nosotros hemos desplegado una tarea en toda esta zona, pues reconocida por propios y extraños. Zarzal fue, durante estos 34 años, ha sido la sede bandera, la sede ejemplo y modelo de todo un sistema, por su trabajo, por sus realizaciones, por su proyecto. Ahora, el rector manifiesta que en vez de Zarzal, ahora va a ser liderada por Cartago. Nosotros, por supuesto, argumentamos que queríamos conocer las razones. Las razones que esgrime el rector, yo las considero baladíes completamente. Dice que porque Zarzal no tiene la población suficiente. Zarzal es una comunidad de 50.000 habitantes y en su zona de influencia, sus 10 municipios tienen 40.000 habitantes, desplazándose de la Unión a Zarzal en 20 minutos, ¿sí? Y argumenta que, pues, por ser población, que no tenemos el presupuesto, cuando el presupuesto de la seccional, ¿sí?, lo manejamos desde la universidad, y si nos dan la autonomía, nosotros desarrollaremos estrategias vía conseguir recursos. Hay que anotar una cosa: fue regionalización en cabeza de la sede Zarzal el argumento fundamental para aprobar la estampilla pro Universidad del Valle. Además, dice que el municipio de Zarzal no tiene ni la categoría, ni el presupuesto, decíamos, ¿no? Pues nosotros consideramos que eso está salido de tono. Los grandes centros de estudio del mundo, como el MIT, como Harvard, como Stanford, como la FAO en Alemania, están en pequeñas poblaciones, por una sola razón: por el tiempo. Desplazarse de un sitio a otro, de una ciudad como Bogotá, inclusive Cali, es de hora y media, 2 horas. Ese es el argumento que él esgrime. No nos ha querido decir nada más. Él dice que existe un proyecto, no lo conocemos, porque no lo conoce
ni el Consejo de Regionalización, ni el Consejo Académico, ni el Consejo Superior. Es decir, que este es una posición a motu propio ante sí y por sí de la Rectoría. Nosotros hemos pedido, tenemos una resolución y decimos que esa resolución se debe respetar. Y tengo que decir ante esta audiencia que Zarzal ha llevado este proceso, hemos acudido a los entes de dirección de la universidad, como el Consejo Superior, a la gobernación en cabeza de la doctora Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, que es a su vez la presidenta del Consejo Superior. Acudiremos al Ministerio de Educación y si no nos atienden allí, no conseguimos nada, iremos a la Contraloría y Procuraduría Nacional, porque nosotros creemos tener un derecho que nos hemos ganado con trabajo. Profesor Perea, esa llamado, esa advertencia, ese reclamo justo que ha hecho usted a través de esa misiva, ¿qué reacciones ha generado en estos entes como el Consejo Superior, como el Consejo de Regionalización? ¿Ha habido alguna respuesta de estos actores frente a la observación que usted ha hecho de desaparecer el aporte que Zarzal le ha hecho a la Universidad del Valle? No, ninguno de estos entes se ha manifestado. Solamente se han manifestado algunos senadores, algunos diputados, ¿sí? Y el rector a las cartas que se manifestó, por supuesto, la alcaldía de Zarzal, las alcaldías de estos 10 municipios que le escribieron una carta tanto al rector como a la gobernadora diciéndole que para nosotros estas seccionales en este sector es un factor de desarrollo microrregional importantísimo. Allí hemos capacitado estudiantes de todos estos municipios. El rector le contestó un apoyo que dio un senador de la República, diciéndole que nosotros habíamos tergiversado la información. Pues de ninguna manera. Yo tuve la oportunidad de escribirle una carta a unos diputados del Valle del Cauca que salieron en apoyo de él, donde yo mostraba que no existe el proyecto del cual habla el rector, y no existe porque no ha sido aprobado por los cuerpos colegiados de la universidad. En este caso, Consejo de Regionalización, Consejo Académico, ni Consejo Superior. La representante profesoral al Consejo Superior me manifestó personalmente que allí no se había hecho ninguna discusión. Entonces, por eso yo afirmo que es una posición unilateral de la Rectoría, que es la que ha generado este conflicto, porque nosotros seguiremos exigiendo que se cumpla una resolución que no ha sido derogada. ¿Estudiantes hay en esa regional y cuántos es la capacidad? Los estudiantes, podría albergar 3.000 a 4.000 estudiantes, acaban, ¿sí?, por regalías de construirse un campus universitario que llama Las Balsas, ¿sí?, completamente nuevo, ojalá ustedes fueran y lo conocieran. No hay una sola sede del sistema de regionalización que tenga las condiciones locativas que hoy tiene la seccional de Zarzal. Entonces, por eso argumentamos, tenemos todas las condiciones locativas, administrativas, académicas, y sin embargo se nos quiere desconocer. Nosotros, valga la aclaración, si no tenemos ningún antagonismo ni tergiversación como ha manifestado el señor rector con Cartago. No, allá él lo que quiere hacer con Cartago, pero a nosotros nos tiene que respetar un trabajo que durante 34 años hemos venido haciendo con mucha seriedad y responsabilidad. Profesor Perea, ¿usted tiene de caso información de cuántos egresados han salido de la sede Zarzal en estos 34 años? Sí, señor. En Zarzal hoy han salido 2.202 egresados profesionales, ¿sí?, que se brindan a la región. ¿Qué han hecho estos profesionales? Muchos de ellos han salido a hacer doctorados. Algunos son profesores de la propia Universidad del Valle, hasta en Cali. Otros están en las administraciones municipales. Hemos tenido concejales, rectores, alcaldes de estos municipios. Hemos hecho una tarea de cualificación del recurso humano.
de toda esta región y seguiremos haciéndola de la mano, ¿sí? Porque manifestamos en todos los municipios que tiene que haber un desarrollo en todas direcciones, es decir, lo que se llama un desarrollo isotrópico, porque los municipios todos se deben desarrollar. Nosotros no podemos simplemente desarrollar un municipio en detrimento de otro. Esa es una política que hemos venido vendiendo en todo el norte del valle. Los estudiantes, por supuesto, han entendido el problema. Ellos se han organizado, están haciendo organizadamente, oiga, con la mayor seriedad posible, están en su puesto diciendo nosotros también decimos que la seccional debe de ser Zarzal. Yo los invito a que ustedes tengan un contacto no solamente con los estudiantes, con la población de esta microrregión del norte del valle, con los dirigentes de todas las categorías, ¿sí? Vayan y confirmen que lo que yo estoy aquí afirmando es completamente cierto. Tenemos una población identificada con un proceso universitario como ninguna otra región. Bueno, y las fuerzas vivas, lo que llaman las fuerzas vivas, profesor Álvaro Perea, las fuerzas vivas del municipio de Zarzal se han sumado a esta iniciativa. La idea es que su carta tenga más adhesiones, o cuál es el propósito que se ha planteado usted en esta carta muy bien escrita, en la que usted le hace reclamo al rector de la Universidad del Valle. Pues mire, tan pronto supimos esto en Zarzal, la alcaldía, en cabeza de la doctora María Teresa Giraldo, egresada de la Universidad del Valle, que inició en la sede Zarzal, se puso a la cabeza de esto. Toda la administración municipal de Zarzal, el consejo municipal, los 10 municipios que conforman esta zona de influencia, todos a uno han manifestado su completo e irrestricto apoyo a que en Zarzal funcione esa seccional. Las otras, las instituciones educativas, el comercio, la banca, la población en general, salimos y nos manifiestan, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Le tenemos que explicar casi persona a persona que se han adherido completamente. Yo quisiera que revisaran lo que decimos desde toda esta microrregión del norte del valle con respecto a este problema de la universidad. En esta coyuntura, profesor Álvaro Perea, pues hay que reconocer ese famoso distrito Ruth o el distrito Sara Brut, cómo ha sido, dijéramos, el rol que Zarzal ha jugado como epicentro de esta región, dijéramos inicialmente, de esta región con un gran potencial agrícola. ¿Usted por qué no nos pone de presente esas enormes potencialidades que representa Zarzal como epicentro de esta región? Me parece perfecta y te agradezco esa pregunta, porque desde la sede Zarzal, en los años 88-89, ¿sí?, se presentó una propuesta de crear un centro de investigación agroindustrial de la Universidad del Valle, con personal de la región, capacitados, ingenieros, con Azorrut, por ejemplo, que era de allí. Aquí tengo que citar al doctor Mario Vargas, un líder agrícola de toda esta región, vinculado con profesores que tengan que ver de la Facultad de Ingenierías y de la Facultad de Ciencias, específicamente del Departamento de Biología y del Departamento de Ingeniería Agrícola y Sanitaria de la del Valle, y logramos vincular a 2 personas que son, tengo que citarla, el primer ecólogo que tuvo este país, es el doctor Aníbal Patiño, zarzaleño. Se vinculó inmediatamente a la idea de generar una facultad de ciencias del campo. Segundo, el doctor Víctor Manuel Patiño, en la opinión de este modesto profesor, el científico más importante que ha tenido Colombia en el siglo XX. Pues bien, teníamos personas de alta calidad académica que venían jalonando este proceso. Y hacemos interacción con los municipios vecinos. En esta tarea, la unión cumple un papel fundamental. Interactuamos con la empresa Grajales, así como con Colombina y Río Paila, que tuvimos interacción. Bueno,
todos estos avatares, sí, en todo este tiempo, pues se ha ido despacio, es cierto, esto debiera estar funcionando. Si no ha funcionado es porque al interior de la propia universidad es donde se han presentado las dificultades para ofrecer planes terminales. Los planes terminales que hoy tenemos, que hemos tenido también, han sido una lucha tenaz por convencer a las facultades de la universidad de que deben vincularse con el desarrollo de la región. Pero, por supuesto, desde la sede, nosotros estamos dispuestos a fomentar investigación de primera línea. Y aprovecho tu pregunta para otra cosa. Zarzal fue centro, ¿sí?, de un proyecto de la OEA dirigido por la profesora Miriam Zúñiga. Fue el Centro de Educación Popular de Adultos que durante por lo menos de 8 a 10 años funcionó con presupuesto de la OEA, repito, y con una gran proyección social, trabajos en las veredas de desarrollo de calidad de vida de todas estas comunidades. De manera que Zarzal ha mostrado un trabajo desde la academia, desde la cultura, desde la investigación de primera línea. Y repito, Zarzal, por ejemplo, sostuvo, ¿sí?, un encuentro de coros que fue reconocido nacionalmente, dirigido por la profesora Marta Lucerón, del Coro Polifónico de Cali y del Coro de la Universidad del Valle. Profesor Álvaro, queremos agradecerle enormemente. Desde aquí respaldamos esta iniciativa. Queremos hacer un reconocimiento también a nuestro común amigo Raúl Libreros, que ha facilitado que podamos hacer contacto con usted, retomar la comunicación con el profesor Álvaro, un inquieto académico, y queremos anunciarle que estaremos haciendo seguimiento. Vamos a tratar de hacer contacto con el rector de la universidad para lograr que haya una reacción a su misiva, y desde aquí le decimos que le deseamos muchos éxitos y que esperamos volver a tenerlo en este programa de crítica y pensamiento ambiental, profesor Álvaro Perea. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado para expresar mi punto de vista. Estaremos este jueves 12 de noviembre en una reunión con la gobernación y todos los alcaldes de esta región, donde vamos a plantear que la universidad tiene que ejecutar inmediatamente esta resolución. Bueno, y continuando con el programa Crítica y Pensamiento Ambiental, tenemos que referirnos necesariamente a un tema de palpitante actualidad, mi querido David, que es el tema de las elecciones de los Estados Unidos. Y vamos a referirnos al tema, sobre todo porque hay un punto interesante en esto de la elección de Joe Biden, que es su anuncio a retomar el Tratado de París, del cual el señor Donald Trump desvinculó a los Estados Unidos. Pero antes de llegar al punto, ¿cuál es su idea, cuál es tu opinión, David, de lo que ha ocurrido en las elecciones de los Estados Unidos? Bueno, antes de hablar de las elecciones de los Estados Unidos, sí quisiera añadir un poco a lo que estábamos dialogando con el profesor Perea, y es, hombre, es que es inaudito que desde la rectoría de la Universidad del Valle se piensa cercenar un espacio de más de 34 años de existencia, en vez de crear mucho más centros sin cercenar la posibilidad de que la gente se pueda educar en estos municipios que a veces no tienen la atención como lo tiene la ciudad de Cali. Y podemos preguntar, entonces en la Universidad del Valle es muy difícil entrar. Los estudiantes de los colegios públicos, que son los que aspiran llegar allá, aunque también los privados tienen el derecho de llegar, difícilmente llegan, primero por las pruebas IFES, por los puntos, el puntaje de las pruebas saber, que ahorita llaman las IFES, se llaman saber, y entonces uno diría, hombre, pero si la gente no ni siquiera puede entrar a la universidad, ahora pretendemos desplazar estos espacios que ya tienen una tradición y que en buena hora pues hay docentes, hay estudiantes que se están vinculando a un proceso de resistencia, y hay que contagiar a los estudiantes de la sede de aquí de Cali para que en sus marchas, ahorita el 21, se logre también poner este tema en pie. Estamos de acuerdo, estamos completamente de acuerdo, por eso quisimos invitar al profesor Álvaro Perea, porque nos parece que
la regionalización es precisamente la posibilidad de popularizar, de acercar la educación a los que menos oportunidades tienen. Y los que menos oportunidades tienen en un momento determinado son las poblaciones pequeñas. Ahora bien, no hay, dijéramos, coherencia con que se esté planteando desplazar la sede hacia Cartago mientras se está anunciando que se va a abrir una sede en Candelaria. Es decir, el punto en el que estamos de acuerdo es preservar las sedes actuales y más bien crecer el número de regionales. Ahora sí, tocando el tema pues de las presidenciales. Yo creo que, si me permite, yo hago una aclaración. Sí, Álvaro. Sí, la aclaración es, no es que se vayan a llevar la sede de Zarzal, la sede seguirá funcionando. Lo que estamos es pidiendo una mejor calificación, un ascenso que por un trabajo, ¿sí?, se reconoció en el año 2010. El Ministerio de Educación Nacional visitó la sede y dijo que podíamos pasar de sede a seccional para ganar autonomía académica, administrativa y financiera. La sede seguirá funcionando, pero ya no tenemos la categoría que nosotros nos merecemos. Entonces estamos discutiendo que no nos quiten un derecho que nos hemos ganado. Simplemente si quieren dárselo a vos o con otras, pues que hagan el trabajo, pero nosotros ya lo hicimos y con otras 3 sedes tenemos ese derecho y se tiene que ratificar. Muy oportuna la aclaración del profesor Álvaro Perea, pues por supuesto conoce los detalles y entonces queremos agradecerle pues su participación. Bueno, ahora estoy hablando un poco de las elecciones en Estados Unidos. No pretendan que la llegada de Biden va a cambiar la mirada imperialista norteamericana sobre los pueblos latinoamericanos y el resto del mundo. Así que va a cambiar es el manejo, la dialéctica de cómo tratar de una manera más suave las relaciones internacionales, porque pues ya sabemos que Trump es un patán, un tipo maleducado, pero no van a cambiar las cosas. Es algo muy parecido, por ejemplo, a las presidencias de Santos y Uribe. Uribe, un patán duro, rufián, que golpea igual que Trump, y Santos con las mismas mañas, pero más suavecito. O sea que la política es una cosa compleja, y en el caso de Estados Unidos abrimos este tema sobre la opinión en las elecciones en Estados Unidos, y es sencillamente eso: no hay esperanzas de que nos van a tratar mejor, para nada. Nos van a hablar suavecito, 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 pero vamos a tener la misma injerencia norteamericana y posiblemente más. Y paradójicamente, cuando los demócratas llegan al gobierno de los Estados Unidos, es cuando más se incrementan las guerras en el mundo. Bueno, sí, eso es una paradoja. Y es una paradoja, mi querido David, porque hemos visto cómo los republicanos han llevado voceros que no son, dijéramos, no tienen el mismo nivel de formación de Obama, de Clinton, de Biden, pues que es un hombre de una larga trayectoria, mientras que tienen personajes que no tienen de una gran formación, como George Bush hijo, como Ronald Reagan, ¿no? Y pues qué decir de Trump. Pero nos parece que de todos modos, David, el cambio de lenguaje, ¿cierto?, de alguna manera nos permite a nosotros, en lo que respecta al gobierno nacional, que no haya ese eco de lo que representa la derecha del uribismo en el país, acolitándose o haciendo unión conceptual con las barbaridades de Donald Trump. Bueno, obviamente sí va a pasar eso, porque de todas maneras el control del imperio va a ser, vuelvo e insisto, exactamente lo mismo, pero con otras variantes. O sea que ya el proceso, por ejemplo, de paz con las FARC ya no tiene ese problema, esa zozobra de que lo van a hacer trizas, porque los norteamericanos, precisamente el gobierno de Obama, lo apoyaron, y ellos no van a permitir que el gobierno del señor Duque pues lo vaya a hacer trizas, así Uribe, así el Centro Democrático diga que lo van a hacer trizas. Sencillamente lo que tenemos es otra posición, y eso nos puede ayudar también para que se disminuya esta ola de asesinatos de líderes sociales, de líderes indígenas, porque al no tener el respaldo que lo tenían con Trump, esa fuerza que le daba a Trump, que decía inclusive que eso era un mal acuerdo, pues obviamente va a tener que cambiar el discurso, y toda la gente que está detrás de la violencia
obviamente se va a tener que cuidar. Y Uribe también se va a tener que cuidar porque posiblemente si emberracan el gobierno de Biden, hay gente allá que lo quiere extraditar. Bueno, la pregunta que quiero hacerte, David, es la siguiente. Durante el tiempo en el que tú viviste en Estados Unidos, yo tengo la percepción de que los republicanos son la derecha y los demócratas son el centro. Pero en la práctica del que vive allá o del que vivió allá, como en el caso tuyo, ¿uno puede sentir esa diferencia entre demócratas y republicanos? Claro que sí lo siente. Y depende del estado donde esté. Si es un estado muy blanco, pues ahí está la derecha, racistas que no quieren a los negros, a los hispanos, a las otras razas, solamente quieren a los judíos. Pero irónicamente los gobiernos republicanos son los que le han dado más posibilidades a los inmigrantes, porque por ejemplo en el caso de Reagan, y yo me aproveché de esa posibilidad cuando estaba Reagan de presidente para obtener la residencia permanente de los Estados Unidos. Y obviamente los demócratas en el caso de Obama y en el caso de Biden expulsaron más inmigrantes, sobre todo mexicanos, en esos dos gobiernos, en las dos presidencias de Obama, cuando el señor Biden era vicepresidente. Y también queremos recalcarle y recordarles a ustedes que en el gobierno de Obama y Biden de presidente, pues fueron las guerras de Irán y Afganistán. Así que no es que esté en contra de que Biden llegue a la presidencia, y además nosotros tenemos ninguna injerencia, solamente es una opinión, pero hay que ponerla, no es que queramos que Trump se quede en el poder, obviamente no queremos eso, pero sí queremos es que la gente entienda cuál es la dinámica del gobierno norteamericano, y hay que hacer la diferencia entre el pueblo norteamericano, el pueblo pobre, el pueblo de clase media, al pueblo rico y al gobierno como tal, que son dos cosas totalmente diferentes. El pueblo norteamericano en sí, en términos generales, es un pueblo solidario y es un pueblo que quiere la paz del mundo, pero los gobiernos lo que quieren es precisamente la guerra. ¿Y quién atiza eso? Pues los supremacistas blancos, que son los que quieren las guerras, que son los que salen, inclusive salen armados, porque mire, un país de esos donde la gente sale con fusiles a protestar y eso es normal. Aquí uno sale con un fusil y inmediatamente un policía le pega un tiro a uno en la cabeza. Bueno, es decir que esto que nos trae a colación David nos permite pensar a nosotros cómo cuando los demócratas están en el poder y ese espíritu, esa vocación imperialista del gobierno de los Estados Unidos, esa vocación de ser colonialistas, de tener, por ejemplo, a Latinoamérica como el patio trasero, pues tiene eco en los republicanos. Pero cuando los republicanos salen en estas iniciativas, encuentran objeciones en los demócratas. ¿Cómo se explica eso, David? No, pues es que esa es la hipocresía del gobierno norteamericano. Ya sabemos que este gobierno, desde sus altas esferas, siempre están diciendo que hay que decir siempre la verdad y la verdad y la verdad. Y resulta que con el gobierno de Trump se desenmascaró la mentira hipócrita que ha mantenido el imperio desde que ha creado tantas guerras. Y obviamente tenemos que entenderlo desde el punto de vista chino y ruso. Mire que los chinos y los rusos todavía no han reconocido, pues, o al menos han felicitado a Biden. Y en cambio Duque sí salió muy rápidamente a felicitarlo, y Pachito Santos, el embajador, también a ponerse al servicio, ya de rato están al servicio del imperialismo. Pero obviamente insistimos en que estas elecciones refrescan un poco y hay una esperanza en el mundo de una relación mucho más amena. Los que van a salir favorecidos aquí realmente son los europeos, porque los europeos están en un desgaste con el señor Trump, y ahora con Biden van a volver a retomar otra vez esas alianzas que a veces son más perversas para nosotros los latinoamericanos. Bueno, yo pienso que lo que ocurrió en estas elecciones del 3 de noviembre fue de alguna manera que hay una parte de la población, hay una franja de opinión, pero además de la franja de opinión, yo creo que muchos republicanos le pasaron cuenta de cobro a Trump, a pesar de que son, dijéramos, ideológicamente gente de derecha, y los efectos que tuvo el tema visibilizar el racismo, los desmanes de la policía
contra la población afroestadounidense tuvieron, dijéramos, un reflejo. Pero tenemos que precisar además, y eso lo he venido insistiendo, que la población afrodescendiente no supera el 15% en Estados Unidos. Pero hay una solidaridad, y creo, David, que otro fenómeno fue la presencia de la fórmula vicepresidencial Kamala Harris, ¿no? Que una mujer afrodescendiente, descendiente también de una madre nacida en la India, pues esto pudo haber conmovido la posición de las mujeres, inclusive de muchas republicanas, en haber respaldado a Biden. Bueno, se nota la hipocresía de esos republicanos. ¿Por qué no se hicieron a un lado antes de que iniciaran las elecciones? Y recuerde que un mes antes de que inicien las elecciones logran nombrar a pupitrazo a una juez de la corte. O sea que ellos están echándose para atrás es ahora porque saben que Trump perdió y no se van a morir con él. Pero ¿quién realmente los ha llevado allá, al Senado y a la Cámara? El mismo Trump. Es el mismo fenómeno de acá con Uribe, que todos esos senadores y representantes de la Cámara no han conseguido un voto de ellos mismos. Los votos los arrastró el señor Uribe. Igual allá de Trump, porque no podemos desconocer que Trump aumentó como en 4 o 5 millones de su elección anterior. Lo que pasa es que las elecciones, debido pues a ese problema que hay, a esa división en los Estados Unidos, se logró subir en términos de la votación en Estados Unidos. Y ponen en duda al correo norteamericano, pero si el mismo Trump dijo que no votaran a través del correo. Entonces, si él mismo dijo eso, ¿qué está esperando? ¿Cómo va a ir a denunciar unas elecciones cuando él mismo le dijo a sus electores que no votaran por correo? Obviamente los que están votando o los que votaron por correo fueron los demócratas, y por eso es que de la noche a la mañana se fue cambiando las cifras cuando iba punteando Trump, y entonces lo quieren poner a la palestra mundial de que hay fraude, pero nadie le come cuento. Sin embargo, hay que entender que en medio de esa hipocresía de los republicanos, obviamente Biden tiene también una cercanía con esos senadores, porque muchos de los señores republicanos que están en el Senado eran compañeros de Biden y muy amigos. Claro, es decir, la larga tradición política de Biden se reconoce, pues es un hombre de 78 años que empezó su carrera política hace más de 50 años. A los 24 años ya estuvo en el Congreso de los Estados Unidos, además fue vicepresidente de Obama. Es un hombre, pues, por supuesto, de una mejor formación académica. Pero también con una sospecha de plagio en su diploma de abogado. Bueno, ahí también hay, por supuesto, cómo son las evidencias, pero es un hombre muy sagaz, ¿no? Indiscutiblemente, es un hombre sagaz, y su primera declaración es una declaración de paz. Es una declaración de paz donde dice: somos contrincantes pero no somos enemigos, lo que vale es América y que Dios bendiga América. Sí, obviamente Biden ha mandado unos mensajes de ternura, de paz, de tranquilidad, tanto dentro de los Estados Unidos como a nivel del mundo, y nos queda como anillo al dedo hablar un poco de la intervención que iba a hacer Trump sobre nuestros hermanos venezolanos. Bueno, inclusive, pues nosotros aquí no estamos, dijéramos, haciendo una defensa de Donald Trump, ¿no? Para nada. Esto, ¿no? Nosotros preferimos, aunque sabemos que los demócratas no son la izquierda, sino que los demócratas son el centro y los republicanos la derecha, así lo vemos ideológicamente hablando, pues dijéramos, el tema es que los demócratas han sido, dijéramos, hombres más preparados, más hábiles. Hay cuestionamientos también de Biden, ¿no? Sí, David? claro. Pero él es un político ya viejo, que se ha sufrido también mucho, pero que de todas maneras es más fresco para la gente, a pesar de su edad, es mucho más fresco y manda un mensaje de tranquilidad. Inclusive los mercados en este momento comenzaron otra vez a subir porque ya no hay tantas atención. Trump podrá demandar todo lo que quiera y tenga mayoría en la corte, así lo tenga, no hay ningún problema, porque los Estados Unidos no se van, y los republicanos que en este momento le están dando la espalda a Trump no van a permitir eso, porque van a poner en tela de juicio todo lo que es el poder que tienen los Estados Unidos sobre el mundo. Entonces ya los ha desgastado 4 años el señor Trump
y no, ellos no se van a exponer para que ese imperio que va decayendo. ¿Por qué motivo va decayendo? ¿Por qué tú crees, Armando, que los imperialistas norteamericanos cada día van para abajo? Bueno, yo creo que hay varios fenómenos, ¿no? Hay un primer fenómeno y es el tema realmente de la incidencia en la producción, en el mercado global. Los Estados Unidos han ido decreciendo pues por el aumento de las otras industrias, pero además creo que de alguna manera ha habido un posicionamiento de China, ha habido un posicionamiento de Rusia y no obstante que en la Organización del Tratado Atlántico del Norte Estados Unidos sigue teniendo una mayor injerencia, pues yo creo que hay un cuestionamiento de países como España, de países como Francia, de países como Alemania, un poquito a retomar los contrapesos y ello le ha ido quitando poder a los Estados Unidos. Y en términos ambientales, ¿cómo ves el discurso de Biden? Bueno, no, pues en términos ambientales el discurso de Biden es precisamente retomar el tema de las discusiones en defensa de la sostenibilidad, van a retomar el Pacto de París, recordemos lo mismo sucedió en su momento con la Convención sobre la Diversidad Biológica que salió en tiempos de George Bush padre, quien no quiso suscribir y hubo que esperar a que Bill Clinton estuviera en la presidencia, los demócratas, para que se retomara el discurso ambiental. Pero es un poco el tema de la doble faz, de la doble moral, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, dijéramos, un alivio, preferimos, aunque no tenemos la posibilidad de votar en Estados Unidos, nosotros nos interesa nuestra política, pero nos parece que es un respiro, que ese discurso pendenciero de Donald Trump haya decaído frente a un discurso más político, en el buen sentido de la palabra, de Biden. Pero realmente en términos ambientales, ¿será que mejora la situación con los Estados Unidos volviendo otra vez a esos escenarios mundiales de defensa del medio ambiente? Porque históricamente los Estados Unidos dicen una cosa, pero por otro lado son los que más contaminan el mundo. Claro, ¿no? De todos modos, el modelo consumista, el modelo de la obsolescencia programada sigue estando en Estados Unidos siendo una constante. La industria del cartel del petróleo hay que sostener, tanto así que ellos están agotando las reservas o dijéramos los pozos que han cooptado en todo el mundo, de ahí el interés en Venezuela para dejar como último recurso sus propias reservas, David. Y entonces la dinámica de Trump con Venezuela, ¿será que Biden la continúa o cómo será la cosa? Bueno, yo creo que Biden en eso va a hacer un cambio, va a retomar seguramente el acercamiento con Cuba. El presidente Miguel Díaz ha expresado satisfacción en la posibilidad de retomar los diálogos y creo que va a bajar la tensión con Venezuela precisamente para lograr un clima de menor tensión con Rusia y con China. Y el caso de Colombia, que era prácticamente el espacio donde se planteaba la posibilidad de la invasión a Venezuela, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que Biden va a hacerse, primero se va a ocupar de otros fenómenos, dijéramos, de recomponer las relaciones con Europa, de fortalecer sus relaciones, de mejorar sus relaciones con China, que viene anticipando un empoderamiento comercial muy grande. Recordemos lo de la 5G, cómo está en esa disputa, cómo China ha demostrado la capacidad para luchar por ese mercado. Y creo que además toca esperar también cómo es la recomposición de los poderes, lo que ha ocurrido recientemente en Bolivia, lo que podrá ocurrir en Brasil en las próximas elecciones y por supuesto el mensaje que desde Chile llega para toda Latinoamérica. Y obviamente tenemos que también tocar el tema de la injerencia que tuvieron algunos miembros del Centro Democrático, incluyendo el embajador Pachito Santos, que abiertamente invitaban para que los colombianos en la Florida y especialmente en Miami votaran por Trump. Esa situación pues a lo mejor no pasará a mayores, pero de todas maneras dentro del gobierno de los Estados Unidos hay mandos medios que no van a perdonar al gobierno de Colombia precisamente eso. Y la otra es que Trump, se recuerdan que involucró a Petro, pues que la izquierda con este señor Biden y que el castrochavismo. Entonces, Petro, ¿cómo sale ahí en términos de las elecciones? Yo diría
tratando de ser muy objetivos, yo diría que Petro salió bien librado. Salió bien librado, entre otras cosas, porque Donald Trump le dio importancia, lo reconoció, lo mencionó, ¿no? Así hubiera sido para desacreditarlo. Y entonces, dos fuerzas políticas importantes, la opinión que genera Petro y la opinión y el gobierno en manos del uribismo, pues tuvieron un round en el que Petro salió bien librado, porque Petro le veía con buenos ojos, mucho antes de que ocurrieran las elecciones, que Biden llegara, cuestionó a Trump al punto tal que, como lo dije, Trump se refirió en términos peyorativos a Gustavo Petro. Bueno, realmente Colombia no importa tanto para los Estados Unidos, nunca le ha importado, aunque una colombiana residenciada, nacionalizada en Estados Unidos, hoy llega al Senado, creo que de la Florida, por parte de Biden y amiga del señor Biden. Lo que tenemos que tener claro es que no nos hagamos ilusiones con el gobierno norteamericano en que vamos a mejorar nuestra calidad de vida a costillas de ellos. Lo que sí es posible es que el proceso que ya había iniciado con tanta habilidad con las FARC posiblemente tenga un respiro. Y ese respiro va a redundar, obviamente, en la situación de violencia del país. Eso es lo que esperamos nosotros. Pero realmente no soñemos con que los gringos van a querer ayudarnos y nos van a poner los ojos sobre nosotros. Obviamente eso no va a pasar porque el imperialismo norteamericano lo que le interesa a estos países, como en el caso de Venezuela, que es mucho más rico que nosotros obviamente en recursos naturales, lo que van es por las riquezas. Ellos no van a ayudar a la gente para que la gente se salve. Eso es un discurso maquiavélico de los norteamericanos y lo insistimos en este programa. Obviamente nos halaga que al menos el presidente electo Biden dice que va a reingresar otra vez a todos esos círculos de la política internacional y en términos ambientales. Eso hay una esperanza ahí, aunque no le apuesten realmente a la defensa de los recursos naturales en el resto del mundo, pues prácticamente nosotros pensamos que hay un aire de tranquilidad. Pero eso lo definiremos ya después del 20 de enero. Porque todavía las elecciones no las ha ganado Biden y queremos explicar eso en estos términos. Porque el colegio electoral se reúne en diciembre, ¿no? El 14 de diciembre se reúne los 458 personas elegidas. ¿Cómo se eligen estas personas? Dependiendo. O sea, la vez pasada... 538. 538. En las pasadas elecciones, bueno... Hay dos elecciones que recordamos que son las más recientes. Cuando Gore prácticamente le ganó también a Bush y por más votos populares. Y también Hillary Clinton. Obviamente esta vez los demócratas ganaron voto popular y ganaron el voto electoral. ¿Qué significa esto? No es que el voto popular no sirva, claro que sirve, pero sirven los estados que tengan más capacidad de población, o sea, que tengan más población y a su vez... esto le da más votos electorales. Por ejemplo, el estado que más votos electorales tiene es California, porque es el que más población tiene en los Estados Unidos. Entonces, y después creo que le sigue Texas. Pero eso no significa de que el pueblo, ¿cierto?, tenga una predilección por el que gane, que es en el caso pasado con Trump. Tenía más votos populares Hillary Clinton, como 3 millones le pasó por encima, pero ella no quedó presidenta. Entonces a veces nos confundimos en eso. Es un sistema por allá de los 800 o los 700, no recuerdo muy bien. Es un sistema donde se escogen unas personas y también quién las escoge. Por ejemplo, Biden ganó California, entonces tiene 20 y pico o 30 y pico votos electorales. Entonces se reúne el Partido Demócrata y escogen unas personas para que vayan y den el voto para el candidato que ellos quieran, porque tampoco garantiza que todos los que van allí, demócratas, van a votar por Biden. Obviamente está estipulado así. Ha pasado como 2 o 3 veces que el partido ganador termina perdiendo las elecciones, el voto electoral, porque se tuercen o los convencen de que voten por el candidato perdedor. Bueno, yo no sé si es decir, lo que ha ocurrido es que delegados de los demócratas hayan votado por los republicanos. Pero la diferencia es tal, David, la diferencia es tal de los delegados por Biden.
hasta este momento van 290 versus 214, que es probable, pues, o sea, ya todo el mundo está diciendo, pues, que es casi que imposible que arrebaten el triunfo a Biden, que sabemos que hay sectores del Partido Republicano que también están aceptando la derrota, y no creemos que la institucionalidad, el establecimiento, bueno, cualquier cosa podría ocurrir, nada está escrito, pero no creemos que los reclamos puedan salir avante, porque fundamentalmente estos reclamos tienen una primera instancia que son los tribunales federales, ¿no? Ya para poder llegar a la Corte Suprema. Sí, pero el Consejo Electoral, si se puede llamar, de los 538 son los que tienen la decisión. El Colegio Electoral. El Colegio Electoral tiene la decisión. Y 2 veces ya ha pasado en Estados Unidos que el ganador pierde con el Consejo Electoral, porque se tuercen, o por cualquier razón se tuercen. Eso posiblemente es imposible que suceda en este caso de estas elecciones con Biden. Pero mire que el señor Trump salió el día de ayer, en la madrugada de hoy, a decir que ya la vacuna contra la pandemia prácticamente en un 90% ya está lista, y él quiere, pues, con eso lograr incidir en lo que él está haciendo, que en la parte jurídica tratar de enlodar y tratar de denunciar sin pruebas que hubo fraude. Obviamente mucha gente le copia, mucha gente va a protestar, va a seguir protestando y van a haber peleas, obviamente eso va a pasar. Creemos que a medida que los republicanos le vayan dando la espalda, inclusive la misma mujer de él dicen que le está diciendo, hombre, que reconozca el triunfo de Biden, es una cosa irónica. Pobrecita, lo que se expone esa pobre mujer, no está escrito. Bueno, nosotros creemos que el debate electoral norteamericano pues puede tener un mensaje para el mundo, sobre todo que puede tener un mensaje para el mundo en la medida en que ese discurso de xenofobia, ese discurso machista, ese discurso de la supremacía ya no va a estar, dijéramos, permanentemente como lo hacía Trump. Eso nos puede, dijéramos, a nosotros servir en la medida en que no está ese mensaje, pues porque nosotros tenemos aquí una dependencia enorme y cultural, si se quiere, lamentablemente, de lo que esté ocurriendo en la política norteamericana. Desde ese sentido, podríamos decir que hay, pues, dijéramos, un beneficio en el discurso, en el manejo de la opinión pública para lo que significa la difícil política colombiana. Sí, así es. Solamente nos queda esperar que las cosas fluyan de una manera tranquila, y que en los Estados Unidos, pues, que lo veíamos como el modelo a seguir, aquí se ha desnudado la mentira, que es un capital de los norteamericanos. Inclusive los que han vivido en los Estados Unidos saben que cuando tú cometes un error, alguna falta de tránsito, y le reconoces al policía y le dices la verdad, el policía a veces te perdona, en la gran mayoría, porque para ellos la verdad es algo muy importante en el desarrollo de esa sociedad. Pero con Trump se desnudó eso, porque casi todo lo que Trump ha hablado desde estos últimos 4 años y antes, cuando era candidato en la primera elección, siempre fue mentiras y mentiras y mentiras y odio y peleas, porque el tipo le interesa es pelear, le interesa es... Ahora, para demandar, esas demandas son normales porque él siempre la ha pasado demandando y demandando y demandando. Entonces, es una situación compleja. Yo insisto en esa relación con Venezuela, con Cuba. Obviamente con Cuba van a volver a reabrir lo que Obama en su final del último periodo trató de hacer, esa relación con los cubanos. Armaron pues la embajada allá, pero eso no pasó a mayores porque entró Trump y ya no había ni siquiera funcionarios en esa embajada allá en La Habana. Obviamente, con este nuevo gobierno, después del 20, se van a retomar esos lazos de amistad, al menos a través de los grupos culturales, como lo planteaba Obama, y la preocupación sigue siendo con Venezuela. Ojalá estos demócratas que les gustan las guerras no nos van a disfrazar una manera política de ingresar a Venezuela con una toma, con una invasión, como lo planteaba Trump. Creemos que Trump era pura boconería, pero si los demócratas deciden eso, ellos lo hacen porque están acostumbrados a hacerlo. Bueno, yo creo que en esto, pues, el equilibrio que mantuvo la posición
de Putin, de la posición de Rusia y la posición de China fueron claves para garantizar, dijéramos, un clima de tranquilidad en la región. Bueno, y hay otro tema ya finalizando, David, que es un tema que queremos abordar. ¿Usted qué opina de la famosa Feria de Cali virtual, que en el componente cultural vale 11.000 millones y en el componente de alumbrado 10.000 millones? Hombre, obviamente todo el mundo en la ciudad de Cali opina que no se debe hacer, precisamente por la misma pandemia que tiene una cantidad de problemas detrás con las comunidades que perdieron sus empleos, que los llevó a una extrema pobreza. Ahora hay una leve alza en términos económicos, pero que el alumbrado que se va a hacer supuestamente móvil, ¿cierto? Que puede ser hasta muy bonito, ahora la verdad, eso va a llevar a que la gente también se conglomere. Y hay unas ironías. Por ejemplo, estuvimos el fin de semana en el Boulevard del Río, en el Boulevard del Río. Y esta alcaldía, debido a una situación que se presentó con un robo, no sé si de un celular, la gente persiguió al ladronzuelo y el ladronzuelo se metió en una de esas tiendas que hay, un negocio en el Boulevard, y pues le dieron puñaladas, y entonces la alcaldía salió a decir que el bulevar era inseguro, y entonces ya pueden vender los estancos y los negocios hasta las 8 de la noche y de ahí en adelante nada. Entonces, ¿cómo así? Si en el Parque del Perro están vendiendo licor por todos los lados, se han tomado también la calle, y entonces cierran el bulevar, bajo el pretexto de que está muy inseguro. Irónicamente, el señor Ospina fue el que lo inauguró el bulevar, ¿cierto? Y ahora está diciendo que es inseguro. No entendemos esas políticas, y sin embargo sí le va a meter 11.000 y pico de millones de pesos a una feria que prácticamente va a tener también mucha orquesta internacional, y dicen que es para fortalecer la economía local, y van a contratar orquesta internacional. Vaya a ver cómo van a controlar la Contraloría o la Personería de esos recursos. ¿Cómo hacen para probar que esa orquesta realmente se ganó tal y tal plata? Y acá, con los bailadores, que entendemos que las expresiones culturales son importantes, pero entonces, ¿por qué no le llegan a esos grupos culturales, que tampoco sería muchísima plata, y terminarían negociando con ellos unos contratos para darle la posibilidad de que se presentaran de una forma quizás virtual o no virtual en unos espacios que sean bioseguros? ¿Por qué entonces se hace lo de la Alameda? Se hace lo del bulevar, después se tumba. O sea, para una cosa sí tenemos la posibilidad de que la gente salga a divertirse, pero para otras no. Entonces, aquí hay un juego de la plata y el alumbrado. En esta pandemia, cuando la gente va a tener que seguir con el tapaboca, va a tener que cuidarse de las fiestas, porque todavía la pandemia no se ha ido, vamos a tener pues el alumbrado que no vamos a poder salir a mirarlo, sino que va a llegar esa a la comunidad un ratico. Eso es una cosa compleja. Además, Corfe Cali tiene una corporación, tiene una directiva, y se han quejado algunos de los miembros de que en ningún momento se sentaron con la Junta para mirar lo de la feria virtual. Bueno, sí, sin duda, nosotros creemos que esta es una decisión desafortunada. No es una decisión que permita, dijéramos, estimular nuestro propio empleo. Vamos anunciando que vamos a pedir una información detallada de cómo son estos presupuestos, porque sabemos que el alcalde Jorge Iván es experto en incrementar los presupuestos. Lo que tiene un valor inicial, posteriormente tiene un valor que se triplica o se cuadruplica. Bueno, queremos agradecerles, amable teleaudiencia, por su sintonía en esta oportunidad en el programa Crítica y Pensamiento Ambiental, y los estaremos esperando para el próximo lunes en 15 días, porque el venidero es festivo, creo, y estaremos una vez más con ustedes. Un agradecimiento al equipo técnico, y esperamos que el líder Joyner nos acompañe nuevamente, y por supuesto un saludo fraterno para el director Alberto Tejada. Nos vemos en la próxima oportunidad.